Corrían los últimos días del mes de marzo de 1957. Pedro Infante se encontraba en la ciudad de Mérida tomando unas merecidas vacaciones y disfrutando de la compañía de sus hijos Pedro y Lupita Infante. Unas horas antes había ocurrido una explosión en un predio que era propiedad de un señor que malamente guardaba dinamita en su casa, ocasionando que 11 viviendas resultaran afectadas y más de 100 familias tuvieran que ser desalojadas. Todo ello en el Distrito Federal. Serían los locutores Daniel Pérez Alcaraz y Pedro Ferriz Santa Cruz quienes convocarían a todos los artistas mexicanos para que donaran algún objeto personal con el fin de ser subastado y lograr obtener los fondos para reconstruir las viviendas, especialmente una escuela. Desde Mérida, Pedro Infante dio instrucciones a su esposa Irma Dorantes para que acudiera al programa de radio llamado Club del Hogar y donara uno de sus sombreros de charro favoritos, color café y con botones de oro. El 4 de abril, Irma Dorantes, acompañada de su hija Irma Infante y de su cuñada Socorro Infante, todas ellas aún vivas al momento de la publicación de este video, se presentaron al programa de radio para hacer entrega del sombrero predilecto de Pedro Infante. La subasta finalmente concluyó siendo el ingeniero José Luis Torres quien se hizo acreedor del famoso sombrero por la cantidad de 5,000 pesos. Por si fuera poco, el señor Torres anuncia que el sombrero lo obsequiará a su hija llamada María Cristina Torres. El actor Tito Guízar hizo entrega del famoso sombrero al día siguiente a la familia Torres. Días después, y como muestra de agradecimiento, Pedro Infante le promete a la familia Torres que cuando él regrese al Distrito Federal, los invitará a todos ellos a cenar con él, pues quería corresponderles por su muestra de altruismo al contribuir en la edificación de una escuela. La familia Torres aceptó la invitación, pero la felicidad duraría muy poco. Días después, Pedro Infante perdería la vida en Mérida al estrellarse la aeronave en la que se dirigía el 15 de abril hacia el Distrito Federal. La cena nunca pudo efectuarse, pero por siempre quedó la evidencia del gran cariño que Pedro Infante profesaba por su público y por las personas que como él eran caritativas.